Queridos amigos y hermanos, es una alegría y un placer estar una vez más con cada uno de ustedes, una semana más repasando el estudio de la lección de la escuela sabática y esta vez con la lección número 7. En esta lección prácticamente el autor va a concluir la carta a los filipenses, una carta que ya vinimos estudiando semanas pasadas. El autor se quedó en los últimos versículos del capítulo 3 y ahora va a abarcar todo el capítulo número 4. Y vamos a ver que Pablo todavía tiene cosas que decir a los filipenses. Así que les invito a que se quede con nosotros. La lección va a estar muy, muy interesante. Así que antes de dar inicio, voy a dar la bienvenida a Ronald, que también está con nosotros en esta hora. ¿Cómo estás, Ronald? Bien, muy contento y agradecido por continuar como comentarista en esta ocasión también sobre estas dos epístolas que tenemos, que de hecho abarca toda la lección del primer trimestre, Filipenses y Colosenses. Y esta semana pues yo le estaremos viendo la parte más práctica, ¿sí? Algo de mantener la unidad, de que Pablo dice sean imitadores de mí, de que cuál debe ser el pensamiento del cristiano, así que va a ser una bendición estudiar juntos la lección de escuela sabática. Amén. Sí, la verdad, Ronald, es que Pablo está siendo muy práctico en estas últimas partes de su carta, y eso que, hablando de manera general la lección, estamos a la mitad. Apenas en esta semana estaríamos terminando de estudiar la carta a los filipenses. Y ahora tenemos la carta a los colosenses también, que tiene tantas enseñanzas que el apóstol Pablo, que son necesidades actuales para nosotros. A pesar de que esas cartas fueron escritas para el tiempo de Pablo, las enseñanzas son tan actuales para nosotros, tan presentes, que nosotros nos vemos reflejados en las cartas de Pablo. Nosotros como iglesia tenemos esa necesidad de unidad. Hay dificultades como el orgullo espiritual, algún tipo de persecuciones teológicas, como en el caso de los filipenses, pero nosotros encontramos consejo, nosotros encontramos guía y dirección a través de las cartas del apóstol Pablo. Así que sé que va a ser una gran bendición el estudio de esta semana, concluir esta semana la carta a los filipenses. Así que iniciamos con una oración. Voy a pedir a Ronald que nos dé oración. Ok, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos pedirte en esta hora para que tu Espíritu Santo nos asista y nos traiga a nuestra mente todas las palabras que debemos expresar, todo lo estudiado para compartir y que podamos nutrirnos, no solo nosotros, sino también todas aquellas personas que escuchan, y podamos recibir la bendición y el poder de tu palabra en nuestra vida. Amén. Esa es nuestra oración en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con el texto para memorizar. Ya pedí a Ronald que pueda leer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice el texto bíblico: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Bien, es muy interesante porque ahora lo que Pablo va a hacer, a partir de los textos que vamos a leer, él va a presentar la conducta que debería ser de aquel que es ciudadano del reino de los cielos. Vamos a ver que Pablo va a dar como dice aquí, los valores morales de una persona que está siendo guiado por el Señor. Y ese texto es bien interesante. El texto que sigue también habla acerca de la paz de Dios que guarda el corazón. Es un llamado a participar de la paz del cielo. Así que nosotros, ya que vamos a estudiar el capítulo 4, podríamos llamar el capítulo 4 como el sentimiento de gozo, sentimiento de contentamiento. Así que iniciemos por el día domingo, donde Pablo va a decir, sean imitadores de mí. Un texto, sí, muy profundo, muy sorprendente. Así que la pregunta es, ¿cómo son descritos los dos tipos de conducta mencionados en este texto? ¿Y qué nos ayuda para poder diferenciarlos? Bien, es algo interesante en estos versículos que vamos a ver. Y de hecho, para no ampliar un poco o irnos más allá, vamos a irnos directamente al texto bíblico. Dice el texto en Reina Valera 60, porque aquí que tengo es Reina Valera Gómez. No hay mucha diferencia, mas sin embargo, creo que es más fácil de entender. Reina Valera 60 dice: hermanos, seguid mi ejemplo, dice Reina Valera Gómez. Más sin embargo, dice la versión 60, sed imitadores de mí.
y mirad que los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Analizando un poco este versículo, pues pareciera que el apóstol Pablo supone una cierta arrogancia, Ujú, porque versículos antes, como el versículo 13, él había mencionado que él ni siquiera había alcanzado la perfección, no había alcanzado aún el objetivo. Pero aquí dice, sed imitadores de mí. Mas, sin embargo, lo que Pablo acaba de decir es algo muy interesante porque él no está diciendo en condición de que él es imperfecto y dicen, imiten esa condición de vida que tengo. La razón de este mandato que Pablo dice que sean imitadores de mí es justamente porque Pablo era el que imitaba a Cristo. ujú, Porque en primera de Filipenses, en el primer capítulo de Filipenses, verso 21, nosotros leemos de que para Pablo era el vivir que Cristo. era Cristo, ¿sí? La imitación de hecho, que aquí está pidiendo no es una imitación individual. Y de hecho, la palabra imitar tiene un significado que es, o denota una coimitación, en otras palabras, es decir, imítenme junto conmigo, Mm, o sean compañeros partidarios, es una imitación de todos. En cierta medida el apóstol está indicando de que aquellos que imiten a él se mantengan también en comunión con los que imitan. Ese es el sentido. mm, Imiten juntamente conmigo, o todos imitemos. Es claro que el modelo a imitar es Cristo. Así que yo sé que eso a algunos quizás puede causar cierta confusión, mas sin embargo nosotros también entendemos de que Pablo en carácter moral pues era un hombre que había llegado a plena y estatura de hombre y mujer aquí en la tierra. Era el que más había desarrollado un carácter perfecto a semejanza de Cristo Jesús. De manera que aquel que imitaba a Pablo, es claro que también esa imitación conduciría a imitar al modelo perfecto que es Cristo. Y no es la única vez que aquí Pablo escribe y dice, sed imitadores de mí. Nosotros ya hemos visto o podemos revisar en 1 Tesalonicenses 1:6, da una descripción similar y dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, o sea, de los que estaban en la lucha, o en la milicia, en la proclamación del Evangelio. 1 Corintios 11:1 también dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ujú, Am, y así, el apóstol Pablo incluso en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y son algunos de los versículos que mencionamos aquí de que el interés de Pablo era justamente que aquellas personas que veían a ellos como instructores, maestros, que eran de hecho dignos de seguirlo, dignos de imitarlo, porque esos hombres también imitaban al modelo perfecto que era Cristo. En ese sentido, Pablo quiere decir, pues, sed también coimitadores junto conmigo, imitemos a Cristo. Y el verso sigue diciendo también, lo leemos lo siguiente, dice, verso 18, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción y cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ujú, Nosotros encontramos en estos siguientes versículos algo muy interesante. De hecho, el versículo es hasta el versículo 19. Pero el apóstol Pablo ahora lo que él está haciendo es que andan muchos por ahí. Ya habíamos mencionado que esto podrían ser algunos judaizantes, ¿sí? Y algunos que tenían pensamientos filósofos. Solo que el apóstol Pablo ahora dice que la súplica que él hace es llorando. Me llama mucho la atención esa actitud, porque su interés por la obra del Señor y por sus hermanos es de una dimensión tan profunda, tan cercana del apóstol Pablo, que él no puede escribir, no puede amonestarles sin emocionarse ni llorar ante la situación o al ver
el peligro que la iglesia de aquel entonces estaba enfrentando. Es por eso que ese sentimiento sin duda muestra un sentimiento íntimo, profundo, debido a que estaba en peligro la iglesia que él había fundado. Y de hecho, él dice llorando, ¿no? Ujú. Justamente el llorar era justamente porque imagínate, la iglesia que había levantado ahora estaba siendo amenazado por falsos maestros. Y claro, como actualmente puede ocurrir también, se levantan iglesias y entran herejías, falsos maestros, y tarde o temprano esa iglesia desaparece. Los miembros salen, cada uno vuelve a su antigua vida, nunca más, o sea, queda como si nunca más se hubiera levantado una iglesia. Entonces, justamente el sentir de Pablo era ese sentir de que la iglesia se vea destruida. Yo diría de que el sentimiento que tenía el apóstol Pablo con la iglesia era el mismo sentimiento que Jesús tuvo y lloró al ver Jerusalén que de aquí de a poco iba a ser destruido. Yo creo que este sentimiento de Pablo era muy similar. Ah, una de las características que también nosotros encontramos de estos falsos maestros era que estaban introduciendo herejías muy destructoras, ¿sí? Que, como menciona, parecía que el asunto principal era de comidas y bebidas, porque dice que ese Dios es el vientre. Romanos 16, 18 menciona algo similar también, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay de hecho ciertos paralelismos tanto con escrito de Romanos y también Filipenses. Y no solo eso, estos hombres se servían a sí mismos, llevaban a la glotonería, llevaban al libertinaje, inclusive a un culto de una naturaleza sensual. Otra tercera característica que podemos mencionar es que dice cuya gloria es su Vergüenza. vergüenza. En otras palabras, bueno, a veces un poco difícil de interpretar, pero se podría decir así, que tenían un orgullo personal, que se gloriaban a sí mismos, que prácticamente era vergüenza porque Ujú. estaban distorsionando lo que era la verdad. Y al final termina diciendo de que su pensamiento de estos falsos maestros era solo lo terrenal, o sea, no habían sido transformados, nunca habían aceptado el Evangelio. De manera que todo lo que ellos podían pensar, pues eran carnal, animal, terrenal, diabólico, y se consideraban también como enemigos de la cruz. Romanos 8, 7 menciona ese asunto, ¿no? Que estos hombres normalmente tenían o andaban direccionados solamente por su naturaleza baja, por la carne. Entonces, sin duda alguna, eran falsos maestros que realmente estaban amenazando a la iglesia de Filipenses, que por eso que el apóstol Pablo pues se da la molestia de escribirle con ese sentimiento profundo y aprecio que tenía la iglesia para advertirles de falsos maestros o de estos falsos maestros, ¿no? Sí, y es interesante que Pablo mencione esos dos tipos de conducta. Primero, Ujú, él se coloca a él, dice, imítenme a nosotros, mencionando también a los que él ya había mencionado en los capítulos anteriores, Timoteo, Epafras, el mismo Jesús. Y luego él menciona a los que son enemigos de la cruz, ¿no? Y es interesante esa frase, y solo para complementar lo que Ronald ya presentó, enemigos de la cruz, como ya lo habló en el capítulo 2 de Filipenses, son aquellos quienes no tienen el sentido de Cristo en el sentido de abnegación y renuncia. Entonces es un contraste muy marcado. Y tú ya explicaste, Ronald, a qué se refiere la Biblia cuando menciona que su Dios es el vientre, que cuya gloria es la vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Así que el apóstol Pablo hace esa distinción de conductas, de actitudes. Y ahora avanzando en el repaso de la lección y también del estudio de la carta a los filipenses, ahora lo que Pablo va a hacer va a contrastar más claramente esa actitud de los que son enemigos de la cruz. Ahora él va a presentar cuál sería la conducta de una persona que está siendo guiado por el Señor, la conducta de aquellos quienes son dignos del Evangelio, como ya lo digo. Así que la pregunta para ahora sería, en contraste con lo que ya se está presentando, ¿cómo describe el apóstol el significado de la ciudadanía del cielo? Que eso es lo que ahora está englobando la lección en general de esta semana.
Sí, y después de haber mencionado de estos falsos maestros, de que cuyo fin va a ser al final la destrucción, Ujú, ahora Pablo dice, más nuestra ciudadanía. O sea, ellos van a ser, su fin es destrucción, pero dice, ujú. Contraste. dirigiéndose en contraste, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Es interesante porque la primera manifestación de esto es de aquellos que han aceptado a Cristo y Joel es que ellos tienen su ciudadanía Ujú, en el cielo. sí. No son más de esta tierra, porque ahora ellos son parte de la familia celestial. Nosotros podemos incluso encontrar en otras partes, Efesios también es un texto muy paralelo, tienen mensajes muy parecidos también, donde dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso en el sentido de que todo creyente que ha aceptado a Cristo, que ahora tienes como su patria celestial el cielo, pues porque la vida de este hombre, como dice Colosenses 3:3, realmente está escondida en Cristo. Así que no tendría sentido en prestar atención a las enseñanzas de esos falsos maestros o a cualquier otra enseñanza filosófica para ser distraídos, sino el llamado es, nuestra ciudadanía es celestial. Y de hecho, dice, nosotros mientras vivimos aquí en esta tierra, dice Pablo, aquí en la tierra, dice, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Am, Eso está en Hebreos 11 y Primera de Pedro 11:13, Primera de Pedro 2:11, donde dice que nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos. Ahora, Ujú, o interesante también, o lo más interesante es que también dice que nosotros esperamos al Salvador, o sea, su manifestación. Y ese es el anhelo ardiente de todo cristiano que ha aceptado a Cristo, es la manifestación gloriosa del Salvador, que sin duda está haciéndose referencia al segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y cuando Él venga, claro, como dice, seremos transformados, el cual dice transformará nuestro cuerpo vil. Ese texto yo creo que es conocido, que seremos transformados de gloria en gloria, así como mirando en un espejo. ujú. Así que realmente, 1 Corintios 15:51 también menciona eso, donde dice que, bueno, al final no todos dormiremos, ¿no? Sino que todos seremos o nosotros seremos transformados con un cuerpo Incorruptible. incorruptible. Así que las principales características de ese cuerpo, conforme a la enseñanza del apóstol Pablo, es justamente que van a tener un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual. Y los redimidos, pues todo aquel que va a ser salvo, cuando Cristo se manifieste, dice, seremos o para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. O sea, seremos tan parecidos a Cristo también en carácter, seremos revestidos de inmortalidad y tan semejantes en carácter a Cristo. Y eso es lo que refleja justamente los 144.000, ¿no? Los que ya hemos leído tantas veces esos versículos. Así que mientras estemos aquí en nuestra tierra, mientras peregrinamos como extranjeros, debemos poner, porque tenemos una patria mejor que es la celestial. No debemos prestar atención a lo que pueda estar ocurriendo alrededor nuestro, como teorías falsas, filosofías falsas, extremismos, legalismos. Nuestra patria es la celestial. Debemos poner nuestros ojos en lo que es la celestial, y debería ser nuestra dedicación diaria asemejarnos cada vez más a Cristo, porque cuando Él venga, seremos semejante a Él. Amén. Es maravilloso que Pablo coloca la esperanza de la glorificación aquí. Eh, él menciona que aquellos quienes son ciudadanos del reino celestial mantienen la esperanza de ser transformados a la gloria de Dios, ah, que es la experiencia de la glorificación mencionada también en la carta a los tesalonicenses y el texto que mencionaste también. Y, y eso es muy importante porque el apóstol Pablo en la última parte del versículo 21 dice, por el poder, o sea, mediante él, poder
el, con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo. O sea, la evidencia de que nosotros al final vamos a recibir esa, ah, esa glorificación es por medio del poder que tiene Dios, de su soberanía, de su omnipotencia. Y ahora, lo que a mí me llama más la atención es lo que dice en el versículo 4.1 y de lo que está en sí basado el día de hoy, el día lunes de la lección, porque dice que nosotros tenemos que permanecer firmes. Y eso el autor no se lo inventó, sino que es lo que continúa en el capítulo 4, versículo 1. Y recordemos, los textos o los capítulos no están divididos en su original. Es una carta completa, tiene su relación. Nosotros podemos hacer las divisiones de acuerdo a los conectores que el autor utiliza. Y en este caso, el capítulo 4, versículo 1 comienza de esa manera. Dice, así que, o sea, puesto que en consecuencia de, él está colocando todo lo que habló, toda esa esperanza que nosotros tenemos, y él dice después, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y eso es maravilloso. ¿Cuál es, podemos decir así, el argumento de Pablo para nosotros estar firmes en el Señor? Es que nosotros tenemos esa esperanza de gloria. Nosotros tenemos la esperanza de que al final de todo vamos a ser parte de la gloria del Señor. Y eso es maravilloso. El apóstol Pablo, ahora, con toda esa línea de pensamiento, lo que él va a hacer, él nos va a invitar a regocijarnos en el Señor. Después de presentar toda esa vislumbre de lo que el Evangelio tiene por propósito, el apóstol Pablo nos va a mostrar de manera práctica en qué consiste el gozarnos en el Señor. Y de eso es lo que trata el siguiente día. Así que vamos a ver, y la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos ahora experimentar el gozo y la paz del Señor? Es interesante ver desde el versículo 4 de Filipenses, el apóstol hace como un mandato, ¿sí? Ujú, Y dice él, regocijaos en el Señor siempre, o sea, de manera continua. Otra vez digo, regocijaos. El mandamiento es claro, debería ser de manera continua, porque todo corazón que se refugia en Cristo, Joel, debería regocijarse en el Señor. Y a veces me pregunto, ¿por qué uno no debería regocijarse? ¿Acaso no tenemos suficientes razones para no regocijarse? ¿Acaso la iglesia de Filipenses también no tenía suficientes razones para regocijarse en el Señor? Claro, uno. ujú, O sea, una razón podríamos dar porque el apóstol ya lo presenta en verso 19 y 20 del capítulo 1, de que la razón de regocijarse pues está porque Él nos salvó Él nos salvó y tenemos una vida victoriosa en Él. Otra razón sería de que lo que Cristo ha hecho al venir en esta tierra, o sea, el Salvador y su obra, capítulo 2, verso 5, 11. Y lo que acabamos de leer también, de que nosotros tenemos una ciudadanía celestial y debemos colocar nuestros ojos en esa ciudadanía, porque aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros. Y otra razón también sería el capítulo 4, verso 19 y 20, dice que el poder divino puede suplir cualquier necesidad en la vida del creyente. O sea, tenemos suficientes razones para regocijarnos. La iglesia de Filipenses también tenía suficientes ujú. razones para regocijarse. Ahora, otro punto que queremos destacar también es que verso 5 dice que vuestra gentileza o vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Interesante. Modestia o gentileza son palabras equivalentes. Y es algo interesante porque esta palabra se traduce, que es la epierkeia en griego, epierkeia, de la raíz que se traduce como también mansedumbre, Ujú, que está mencionada en 2 Corintios capítulo 10:1. Ahora, la mansedumbre o la equidad, podríamos decir, pues es una condición de aquellas personas que no exigen su derecho personal, ¿sabe? Porque son sí, personas mansas, tienen espíritu manso, siempre están dispuestos a darse.
y también dispuestos incluso a sufrir injusticia. Ellos son personas mansos. Recordemos que en la Biblia tenemos un personaje que fue considerado como el hombre más manso, Moisés. Moisés, justamente. También se refiere a personas que tienen o un creyente que es de buen carácter. El apóstol Pedro en capítulo 2 de primera de Pedro 18 da esa característica, que es un cristiano que tiene un buen carácter o una persona que es o gente amable. Ahora, ¿sabes? Estaba considerando ese asunto de que debe ser una persona mansa, una persona que tenga gentileza, pues consideraría que este es el mensaje o el evangelio silencioso, o podríamos decirlo, es el testimonio de una persona. Mm. Porque la Biblia nos llama a tener ese tipo de estilo de vida, de ser mansos, humildes, gentiles, siempre estar dispuestos a servir a los demás. Y me quedé a revisar algunos sitios del Espíritu Profecía, donde menciona el hogar cristiano, página 26. Dice así, hablando de que cuánto podría marcar nuestro testimonio ante los demás. Dice así, una familia bien ordenada y disciplinada es a los ojos de Dios más precioso que el oro, aún más que el oro refinado de Ofir. Recordamos que esa actitud de mansedumbre y modestia es el evangelio silencioso. O sea, no necesitas predicar. Tu estilo de vida, tu testimonio ya predica sin que tú pronuncies ni una sola palabra. Y algo similar también encontramos en otra parte que dice una familia bien ordenada y bien disciplinada es un poder mayor para demostrar la eficacia del cristianismo que todos los sermones del mundo. Un testimonio o una vida, como dice, o una familia bien ordenada y disciplinada es un poder de lo que significa realmente el poder del evangelio. Y vale más que 1000 sermones. Así que esta idea de gentil, de ser modesto, dice Pablo que deben ser conocidos por todos los hombres. Así podríamos expresar en las palabras de Sí. Jesús, sed pues, o vosotros sois la luz del mundo. Y eso debería ser, todos los hombres deberían ver. No puede esconderse una vida bien ordenada y bien disciplinada. Así que bueno, es el mensaje nosotros que encontramos que realmente nuestra vida debe estar a esa altura, de ser un testimonio poderoso de lo que el Evangelio puede hacer en nuestra vida. Y ahí concluyendo, también el apóstol dice, para nada estéis o Vamos. afanosos, o estéis afanosos. Estar sería equivalente a estar ansiosos. Ujú. Es casi normal o natural de estar ansioso por algo futuro de que tú no sabes qué va a acontecer o que podría estar perdido. Hoy en día la ansiedad y el estrés son las enfermedades silenciosas más poderosas que tenemos en el mundo actual. Sin embargo, el consejo es no estéis afanosos. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque nuestro pensamiento debería ser dirigido o colocarse al Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos sus hijos. Y deberíamos nosotros poner en práctica ese texto. Si el consejo es de que no estés afanosos, para yo no estar afanosos, pues tengo que colocar al Señor. Y el Señor va a cuidar, o porque Él tiene cuidado de todos sus hijos. Ujú. Así que nuestras peticiones también deben ser conocidas ante el Señor. Él no necesita que pidamos, Él ya conoce, pero Él quiere que le expresemos nuestras peticiones, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Así que encomendemos pues entonces a Jehová todo nuestro camino, a confiar en Él y yo estoy seguro que Él va a hacer como menciona también Salmos 37:4. Así que esos Amén. son los consejos maravillosos que encontramos en este capítulo y tomémoslos a nuestra vida y estoy seguro que vamos a recibir una bendición poderosa. Amén. Amén. Ronald, ese versículo, el versículo 6, por nada estés afanosos. Que nada quite tu paz, que solamente sea la ansiedad de tu corazón colocada de lado. Eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo es que eso puede pasar? ¿Cómo nosotros podemos colocar esa ansiedad de lado, la angustia del corazón? El versículo anterior decía al final, el Señor está cerca, que bien puede referirse a la inminente segunda venida de Jesús,
pero también puede hacer referencia clara en el griego de la proximidad del Señor, de la presencia continua del Señor en nuestro medio. Y esa es la forma en cómo el apóstol Pablo, él dice, el Señor está cerca, ahora de nada estéis afanosos, sino que preséntenle tus peticiones al Señor con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él va a llenar nuestros corazones, va a guardar nuestros corazones. ¿De qué manera nosotros vencemos esa ansiedad? Y el versículo 9, ya adelantando un poquito, solo la parte final, que dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la clave, nosotros creer, nosotros aceptar de que Dios, la presencia de Dios está junto con nosotros. Y ese pensamiento Pablo quería transmitir a los filipenses. ¿Y por qué no? El Señor también, el apóstol Pablo, hablando a través del tiempo, transmitir eso mismo a nosotros. Antes de pasar, yo quiero leer lo que dice en Isaías 26:3, un texto tal vez conocido por algunos. Dice, tú guardarás en completa paz, o sea, en perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es un texto muy poderoso. Nos muestra que nosotros solamente podemos encontrar la perfecta paz en Dios. Es Dios quien da paz a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier angustia y tribulación. Y sabe yo, esa paz solo se experimenta cuando tú eres justificado Exactamente. por la paz. El resultado de la justificación, perdón, es la paz. Ujú. Romanos 5:1, Sí. yo creo que habla mucho eso, ¿no? Y es algo interesante porque por más que uno tenga ansiedad, pero cuando sabe que todo lo entregó al Señor, sus ansiedades, sus problemas, entonces el Señor lo que va a colocar en el corazón es la paz. Jesús mismo dijo, yo creo que Jesús ya sabía que el hombre estaría ansioso. ¿Qué él Ujú. dijo él? Mi paz os doy, mi paz Los dejo. os dejo. Así que confiemos en el Señor, yo creo que es el consejo, Sí, porque la paz es lo que nos va a cambiar realmente nuestra realidad. Eso es todo para el ser humano. sí. Yo creo que necesitamos experimentar nosotros esa realidad aquí en la tierra. Sí, como Jesús dijo, él, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Por qué? Ujú. Porque mi paz está con ustedes. Y eso realmente fortalece el corazón. Bien, vamos a avanzar y ahora el apóstol Pablo, a mí me llama la atención cómo comienza el versículo 8. Él dice, por lo demás, o sea, finalmente, él ahora va a dar consejos prácticos de lo que él está de lo que él está hablando en los textos anteriores. Y la pregunta aquí es bien sencilla, ¿qué acciones específicas son recomendadas por el apóstol en estos textos? Bien, vamos a leer los dos versículos restantes y saquemos ahí algunas lecciones. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esa es la primera parte que encontramos. Dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Am, el apóstol Pablo dice, no importa todo lo que pueda estar aconteciendo en otras palabras. Ujú, No importa todo lo que pueda ocurrir en tu vida o en lo social. Pero lo que yo quiero, dice el apóstol Pablo, o por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¡Wow! En todo aquel que está lleno de verdad. Porque aquel que piensa en lo verdadero, pues está refiriéndose porque Jesús dijo, yo soy la verdad y el camino. ujú, Así que es un mandato apostólico de nosotros que debemos pensar en aquello que es todo lo que es verdadero, no falso. Todo aquel que es real, todo lo honesto, o en otras palabras, todo aquel que es respetable, aquello que es serio, recomendable, todo lo justo. De igual manera, lo verdadero tiene que ver también con la justicia, concuerda con el carácter de Dios y sus mandamientos, de hecho. Y otro es todo puro. El libro de Proverbios menciona de que es abominación o abominación es a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son
limpias. Es interesante, así que nosotros debemos considerar, porque el consejo es que pensemos todo lo puro, porque es abominación el pensamiento del malo, de manera que moralmente deberíamos tener un carácter irreprensible ante la sociedad. Todo lo amable también menciona. Bien, eso debe ser nuestro pensamiento, porque son estas características que deberían marcar en un cristiano que sigue o que imita tan cerca a Cristo Jesús. También se nos pide de que pensemos que todo nuestro pensamiento esté ocupado, aquel que dice todo lo que es de buen nombre, aquello que es de buena reputación. Así que nosotros encontramos que sin duda alguna este son algo más práctico o de lo que debería manifestarse en la conducta personal del cristiano, todas estas características. Y todo pensamiento tiene que ser también digno de alabanza. Am, Quiero tan solamente terminar leyendo dos citas, porque el consejo es que pensemos en todo esto. Ujú. Dice, esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primera o está en primer tomo de Mente, Carácter, Personalidad, página 118. Y último, este es el tren saludable de pensamiento que debe seguir la mente. Cuando se quiera desviar a otro canal distinto, hágalo volver. Edúquela para pensar solo en las cosas que traen paz y amor. Amigos, cuando yo leí esta cita dije, si el apóstol Pablo aconseja de pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, todo lo que es de buen nombre, amable, si hay algún momento en que mi pensamiento pueda desviarse, el consejo que aquí encontramos es que se puede educar. Incluso si se está desviándose, hágalo volver, oblígalo a volver. Edúquela para pensar solo en las cosas que traen paz y amor. Amigos, nuestra mente puede ser direccionada a pensar o habituada solo a pensar en cosas que traen paz y amor. Ese es el consejo. Recordemos que inclusive para cada tentación también nosotros podemos habituarla decorando con versos de la Biblia para resistir cada tentación. Y si hay alguna tristeza, circunstancias difíciles, también podemos educarla en nuestro pensamiento solo para que pueda pensar cosas que traen paz y amor. Amén. Muy interesante las citas que mencionaste, Ronald, porque el hecho de mantener nuestras mentes en las cosas eternas, en las cosas, como dice aquí, en toda la descripción que da, es algo que nosotros debemos empeñarnos. Ahora, a mí me llamó la atención lo que dice, y el Dios de paz estará con vosotros, pero Ujú. pareciera que ese y el Dios, ese y es como una condicional. ¿Cuál es la condición para que el Dios de paz esté en nosotros? Pensando en lo que ya hemos mencionado. Exactamente. No, y es más, dice, en esto pensad, porque hay dos imperativos. En esto pensad, y en el versículo 9 dice, y esto haced. O sea, aquel que retiene pensamientos santos y haced, y aquel que vive una vida santa, retiene a Cristo en su corazón. Y eso es maravilloso. ¿Cómo nosotros podemos perdernos de ese privilegio de que Cristo muere en el corazón? Simplemente nosotros no pensando en cosas santas y haciendo cosas equivocadas. Y las citas que tú leíste son extraordinarias. Yo quiero compartir una, que está en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2 en la página 618. A mí me gusta cómo es que dice la cita. Dice así, los seres humanos son entes con libertad moral y como tales deberían obligar sus pensamientos para que transcurran por los canales apropiados. Muy parecida a la cita que leíste. Y dice después, aquí hay un amplio campo en el cual la mente se puede explayar con seguridad.
Si Satanás trata de desviarla hacia cosas subalternas y sensuales, deberían traerla de vuelta y concentrarlas en las cosas eternas. Y dice después, y cuando el Señor vea que se hace un esfuerzo decidido para retener solamente los pensamientos puros, atraerá la mente como un imán y limpiará los pensamientos y los capacitará para que se purifiquen de todo pecado secreto. Y dice más, la primera obra que tienen que hacer los presuntos reformadores consiste en purificar la imaginación. Si la mente se desvía en una dirección equivocada, debe ser obligada a volver y espaciarse solo en temas puros y elevados. Cuando se vean tentados a ceder ante una imaginación corrompida, deberían huir hacia el trono de la gracia y orar pidiendo fortaleza del cielo. Con la fuerza de Dios se puede disciplinar la mente para que se concentren en las cosas puras y celestiales. Qué maravillosa cita. A mí me gustó. Está en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, la página 618. Es lo que dice el apóstol Pablo también, que llevando todo cautivo a la obediencia de Cristo. Es una promesa. Y de esa manera es que Cristo permanece en el corazón. De esa manera es que nosotros retenemos a- al Dios de paz en nuestro corazón. Así que ahora la lección avanza y ahora llegando al último día que vamos a comentar, donde Pablo ahora va a presentar el secreto de la alegría del cristiano. Y en otras palabras también, el secreto de su propia alegría. Y la pregunta es, ¿qué principios revela Pablo para una vida de alegría y contentamiento? Bien, yo creo que hemos llegado a la última parte del libro de Filipenses y es el último capítulo Ujú, y estamos en la última parte. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, dice verso 19, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la primera característica que aquí encontramos es que el apóstol Pablo dice, me gozo en el Señor o me gocé en el Señor. Y sabes, es uno de los propósitos de la epístola, es regocijarse, el gozo. Está lleno de esa palabra todo la epístola a los filipenses. Y, y aquí concluye Pablo con la actitud que él dice, en gran manera me gocé en el Señor. La razón por la que se goza es porque los filipenses siempre tenían un cuidado sobre el apóstol, siempre estaban pendientes de sus necesidades, pendiente de su propia salud inclusive. Pero, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme. ujú, Eso es lo que más me llama la atención, porque nosotros normalmente lo que nos cuesta aprender es contentarnos con lo que tenemos. Pero mire, el apóstol Pablo, ¿qué tenía en aquel entonces? Nada. Era un hombre que había predicado entre los gentiles, había sufrido muchos azotes, eh, cárceles, y él dice que había aprendido a contentarse. Dice, cualquiera que sea mi situación, lo que tenía, él estaba feliz. Sé vivir humildemente y sé tener también en abundancia. Nosotros podemos ver en todas sus epístolas, en todas sus cartas y en el libro de Hechos también que realmente el apóstol Pablo había aprendido a vivir humildemente ujú, y cuando dice creo yo sé tener en abundancia está refiriéndose también a su vida anterior. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba enseñado para tener ese estilo de vida, él había aprendido, sé pasar hambre, dice también, y sé también que es estar saciado. Sin embargo, dice él, todo,
Por más que me pueda suceder cualquier cosa, o puede tener necesidad, o puede tener abundancia. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es el texto más memorizado de todos los cristianos. Y realmente ese texto es poderoso y él todo lo puedo. No dice todo yo, dice todo lo puedo en Cristo. Porque es Cristo el que te fortalece. Y solamente en Cristo tú puedes hacer todo. Por ti mismo no. Recuerda eso. En Cristo tienes la omnipotencia. Porque te haces participante de la naturaleza divina. Y no solo eso, sino es porque Él te fortalece. Y al final dice verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay mejor manera de despedirse diciendo, tranquilo, quizás yo no los vuelva a ver, quién sabe si vuelvo o si salgo, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigos, lo que nos falta a nosotros es justamente aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación y tener ese corazón como lo tuvo el apóstol Pablo, un corazón agradecido o lleno de regocijo por el Señor, porque es Dios quien suplirá toda nuestra necesidad. Y es más, es en Él que podemos, o en Cristo, podemos todo porque Él es el que nos fortalece. Amén. Y como tú dijiste, Ronald, ese texto tal vez es un texto que muchos cristianos, muchos, han, han internalizado y han sido fortalecidos por ese texto. Porque, Pablo, si nosotros vemos en el contexto como lo presentaste, Pablo está diciendo que todo, o sea, tanto en la necesidad, tanto en la abundancia, él consigue vivir. ¿Y todo de qué manera? Porque lo hace en Cristo. Hay un texto de la sierva del Señor que dice, pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. Todo lo podemos en Cristo, porque todo lo que se necesita hacer puede ser hecho mediante el poder de Dios. Todo. Tanto en la dificultad, tanto en la necesidad, así también como en la abundancia. Y como tú dijiste, el texto para finalizar de Pablo es maravilloso. Él dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria. Y eso a mí me llamó la atención porque yo intenté buscar qué es lo que Pablo se refiere con eso de las riquezas de su gloria, qué es lo que va a suplir el Dios con las riquezas de su gloria. A veces eh, pensamos superficialmente que lo que va a suplir son las necesidades físicas solamente, porque si tenemos necesidad, así como Pablo, en momentos donde no tenía para comer, pasaba hambre, pensamos que Dios va a suplir la comida, pero no es siempre así. La forma en cómo Dios va a suplir la necesidad por medio de las riquezas de su gloria es mucho más que los asuntos físicos. Porque hay otro texto en Efesios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así, para que os dé, o sea, es lo mismo, para que supla, conforme a las riquezas de su gloria, la misma fraseología, el ser fortalecidos en el hombre interior. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a suplir poder, Dios va a suplir capacidad para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Y dice, por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ese es el propósito de Pablo. Pablo sabe muy bien que en la necesidad Dios viene y fortalece nuestro corazón para que nosotros pasemos esa prueba. Luego, Colosenses 1:27, texto muy conocido, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que va a suplir Dios en nuestro momento de necesidad? Va a suplir a Cristo en nuestro corazón para que nuestro hombre interior sea fortalecido y pase la necesidad, pase el hambre, pase la angustia en el nombre de Jesús. Así que esta es la enseñanza del libro de Filipenses, que nosotros permanezcamos en Cristo, que a pesar de la persecución, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas mismos que hay en la iglesia, el Señor está ahí con los que son suyos. Así que nosotros nos despedimos contentos de haber estudiado la carta a los Filipenses, pero también esperando de que ustedes nos puedan acompañar en las próximas semanas y continuemos
estudiando de la palabra del Señor. Así que nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. IAG, juntos avanzaremos.